Todas las dictaduras terminan siempre recurriendo a la misma estrategia. Primero te niegan la realidad, después intentan reescribirla, y cuando ya nadie les cree, como desde hace mucho tiempo pasa en Venezuela, intentan fabricar una nueva narrativa. Que Lorenzo, que esto, que aquello. Bueno, hoy hablamos precisamente de eso, de cómo después de años construyendo matrices de opinión, el régimen está enfrentando un problema mucho más grande. Hoy, millones de venezolanos comparan lo que le están diciendo con lo que están viviendo. Y cuando eso ocurre, la propaganda comienza irremediablemente a resquebrajarse, y a que sucedan cosas incluso peores. Porque mientras eso sucede, en Estados Unidos comienza ese debate que puede terminar afectando directamente el futuro de Venezuela. Y usted sabe por qué lo digo. Donald Trump hace escasas horas lanzaba una advertencia sobre el futuro del Partido Republicano. Y Steve Bannon, ya le voy a hablar de él, abre un frente inesperado con denuncias que comprometen la actuación del régimen durante la tragedia humanitaria en Venezuela y su conexión. Y empiezan a aparecer testimonios que hacen cada vez más difícil sostener las versiones oficiales. Pero hay algo que me llamó especialmente la atención. Una encuesta publicada por Bloomberg de Atlas Intel refleja un cambio muy importante en la percepción sobre Delcy Rodríguez. Algo bastante obvio. Mientras que otro estudio revela un dato que hace apenas unas pocas semanas habría sido impensable para una buena parte de la opinión pública de Venezuela. Ya vamos para allá, porque ¿qué cambió? Será la gran pregunta. ¿O por qué de repente la conversación nacional ya no gira únicamente alrededor de una emergencia como la que tenemos, sino también alrededor del poder, de la legitimidad y de quién puede conducir realmente al país? Hay un concepto que explica esto muy bien y lo vamos a repasar. Y mientras esa discusión crece, siguen apareciendo testimonios de venezolanos que vivieron en carne propia el nefasto manejo de la tragedia en Venezuela. Historias que te explican mucho mejor que un programa, que un discurso, por qué la confianza se está desplazando y por qué el relato oficial está encontrando cada vez más resistencia. Y cuando hablo de oficial, no hablo solamente del chavismo. Además, hablaremos de la compleja situación en las zonas afectadas, de la militarización y las filas por los alimentos, de las primeras estimaciones económicas de Naciones Unidas sobre el impacto de este desastre y de lo que todo esto puede significar para nuestros próximos años. Así que acompáñame a repasar las últimas horas y te las cuento hoy sábado 4 de julio de 2026. Augusto Navarro, como siempre, en tu espacio que lleva por nombre Apolítico, y de esta manera comenzamos. Es un asunto meramente mediático. Laboratorios mediáticos que tratan de generar caos. Hay laboratorios mediáticos que tratan de presentar una situación que ya han aplicado a otros países. Que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos. Sí, el video de introducción fue a propósito. Y es que nos sirve de marco teórico para la conversación del día de hoy. Y es que hablando de matrices de opinión y de laboratorios mediáticos, vaya usted a saber lo que le va a tocar a los artífices de la payasada política actual hacer para que puedan revertir la percepción de la opinión pública cuando desafortunadamente y siguiendo un libreto, John Barrett comenzó por abrir una herida que hoy es una hemorragia en la opinión pública internacional y obviamente nacional. Trump, hace escasos minutos, horas, acaba de advertir, y así lo reseña Polymarket: el Partido Republicano nunca ganará otra elección si los demócratas retornan al poder. Vaya advertencia, presidente. Tómela literal. Porque sí, el comentario es acertado. Ahora me pregunto yo, ¿qué están haciendo al respecto? Creo que nada bueno para que eso no suceda. Normalizando a unos sanguinarios para hacer negocios, creyendo que lo único que importa es el precio de la gasolina. Steve Bannon, un estratega político republicano, un tipo de medios, tiene un programa que se llama War Room, con una audiencia enorme y además mueve la opinión pública dentro de los Estados Unidos, especialmente en ese sector político. Ha soltado un dardo recientemente y lo ha hecho en un contacto en vivo en las últimas horas con Steve Slepcevich,
rescatista norteamericano, pero además director del Strategic Response Partners, quien ha denunciado en Real American Voice que, por ejemplo, el edificio Caribe en La Guaira, donde estuvo trabajando, era una edificación muy débil y mal construida. Ha dicho que por la forma en que están construidos esos edificios, carecen de acero de refuerzo y que la mampostería hecha es muy deficiente. Hasta ahí estamos todos claros. Amplificamos la denuncia porque tenemos que hacerlo y tendremos que ir poco a poco identificando los responsables de cada edificio, qué pasó con cada estructura, y usted sabe ese largo camino que nos toca. Pero, ¿por qué traigo esta colación? Porque señala este rescatista, este empresario, que tuvieron problemas graves para ingresar a Venezuela porque les negaron la visa. Y atentos, porque fue Marco Rubio, dicho en voz de él, quien consiguió esas visas. Es decir, le estaban negando visas a los rescatistas. Y se movió la política. We've been on search and rescue since several days right behind it. Had some major issues as to getting into the country. I reached out to General Flynn. He did an incredible job of reaching out to Marco Rubio to get our visas, permits, so our rescue team can push in. All our guys are CERT and SAR certified, with the task force. And right now we're on developing one that we've been on for the last 2 days. La cara de decepción del reportero, Oscar Ramírez. Qué importante es que el mundo vea lo que hemos tenido que soportar los venezolanos por 27 años. Un gobierno sádico y desalmado, por decirlo menos. Pero ahora, fíjese en esta publicación muy reciente de Bloomberg. Porque leyendo una publicación de Antonio de la Cruz, me topé con un concepto bien interesante, que hasta hace muy poco la estrategia era muy clara. Decía que primero se trataba la emergencia y después nos ocuparíamos de la política, pero que esa línea se ha roto. Y es que cuando el Estado demuestra que no puede, que es incapaz de responder en lo fundamental, la política deja de esperar y se impone. Ya no se trata, por supuesto, si la ayuda llega o no llega. A ese tema se le suma otra pregunta. ¿Quién gobierna cuando el gobierno no responde? Y esa es la apreciación que planteaba en su publicación Antonio de la Cruz. Y esa es la pregunta que hoy marca el debate, lo que refleja esa encuesta que vio en pantalla. Y allí él introduce algo sumamente curioso, importante, que me ayudó para la reflexión del día de hoy. La ventana de Overton se abrió. ¿Qué dice este modelo de la ventana de Overton? Quizás nos pongamos un poquito densos, porque usted puede googlear sobre ello y darse cuenta rápidamente, pero en pocas palabras describe un rango o una ventana de opciones aceptables en un momento determinado. Y esto va desde las ideas que son más impensables hasta las políticas que eventualmente se terminan convirtiendo en ley, las más potables. Habla, por supuesto, de que las ideas no cambian por un decreto, ni tampoco por voluntad de una persona. Cambian cuando la realidad las vuelve inevitables. La encuesta de Atlas Intel está registrando algo con precisión. El 45.7% de los venezolanos considera que nuevas elecciones son más urgentes que la reconstrucción. Un dato demoledor. Un número que me ha sorprendido incluso a mí, de hecho. Le voy a agregar la pregunta fija en los comentarios sobre qué piensa usted que debe venir primero. Y lo quiero leer, créame que lo quiero leer. Porque según este estudio, solo el 32.6% prioriza la reconstrucción primero. Al día de hoy, y después de evidenciar incontables atrocidades cometidas por el régimen en el manejo de la crisis, la conversación nacional, señores, ya no es la misma. Lo que hasta hace poco se pensaba como radical, hoy se discute como una opción concreta o una opción más. Y lo que hoy parece razonable, mañana puede ser el consenso nacional. ¿Por qué les digo esto? La ventana de Overton. Porque precisamente ese es el concepto de desplazamiento de la ventana de Overton. Y preste mucha atención a lo que le voy a decir ahora. Porque siempre hay movimientos políticos que entienden esto muy bien, grupos de presión que utilizan estrategias comunicacionales, y empatamos con el comienzo del video, para mover deliberadamente esta ventana. Por ejemplo, en lugar de proponer una idea muy radical, comienzan a promover la idea extrema para que la propuesta radical sea ligeramente menos extrema y comience a parecer aceptable, sensata,
de sentido común a los ojos del público. Ese proceso continuo se emplea frecuentemente para modelar la opinión pública, sobre todo en temas morales, en temas económicos, políticos y sociales. El régimen lo ha utilizado bastante para introducir todas sus locuras. Y esa ventana también cambió la forma de medir el poder. Porque antes mandaba quien controlaba las instituciones desde Miraflores, pero hoy se está imponiendo quien demuestra la capacidad de acción y la respuesta efectiva. La legitimidad ya no es un título ni tampoco es un decreto. Es el resultado de lo que se hace o de lo que se deja de hacer cuando las cosas se complican, como hoy. Por eso la confianza se está desplazando. No se deposita automáticamente en quien ocupan los cargos o quien dice ocupar los cargos. Se traslada hacia quienes muestran la capacidad real. Sectores de la sociedad civil, organizaciones que actúan y hasta quienes proyectan liderazgo efectivo. El fenómeno del topo de La Guaira. ¿Cuál es el miedo del régimen? ¿De que regrese María Corina Machado? Allí está. Que ante la indefensión y el abandono del Estado, María Corina ya no es solo una candidata, ni una persona con mucha legitimidad. Es una figura que concentra la percepción de que existe otra forma de conducir el país, así se opongan unos cuantos. Eso es hechos, no palabras. Y mientras unos se dedican a controlar el relato y a administrar la información, hay otros que están generando hechos, no palabras. La historia suele recordar más a quienes resuelven los problemas concretos que a quienes gestionan el discurso. Y esa diferencia al día de hoy está muy expuesta. Porque cuando la sociedad comienza a organizarse y a resolver problemas por sí misma, problemas que el Estado no puede resolver ni que quieran, aunque no quieren, el mismo Estado deja de ser indispensable. Y cuando un Estado deja de ser indispensable, pierde la legitimidad que lo sostiene. Bueno, en el caso de la peste roja, ni legitimidad tienen. Pero no se trata solo del rechazo. Se trata de amplios sectores que no lo ven necesario ni siquiera como una autoridad natural. Los psicópatas rojos intentan imponer su versión de lo ocurrido. Por eso arrancamos con el video que arrancamos, los laboratorios mediáticos. Pero la sociedad, en cambio, está redefiniendo la realidad a partir de lo que está viviendo el día de hoy. Y quien logre englobar la interpretación de lo que está pasando en Venezuela va a ganar la siguiente etapa. La encuesta no mide únicamente la desaprobación, también mide algo muy grave. El momento en que una sociedad comienza a imaginar que otro orden es posible. Y ese instante es el que está moviendo la historia en nuestros días. Porque el debate político en Venezuela volvió a cambiar una vez más. ¡Qué cansón! Y ese cambio ya no depende de quién lo anuncie. Sucede de facto porque la realidad lo hizo que fuera inevitable. ¿Y qué cambió? Que este testimonio que va a escuchar a continuación, por ejemplo, se repite cientos de veces, se repetirá miles de veces. ¿Qué tiene que decir la monarca ofuscada de todo esto? Seguramente nada, pero preste atención, porque es esta la realidad inevitable de la que le estoy hablando. Me encontraba en Brasil, lamentablemente falleció mi hija con su papá en la residencia Solimar, en Los Corales, Avenida La Costanera. El edificio totalmente destruido, ellos lo sacan el día jueves a aproximadamente 3, 4 de la tarde, los trasladan al Seguro Social de aquí de La Guaira. Obviamente al momento me vengo para acá, pero no hay vuelos, me tuve que venir por tierra. Llegué el sábado a las 7 de la noche a Caracas, imposible bajar aquí a La Guaira. Estuve en Bellomonte porque me dijeron que habían personas de La Guaira. Estuve ahí hasta medianoche, no los encontré. Conseguí al día siguiente, fui a buscar el permiso para bajar, imposible. Había un grupo más de 100 personas que tuvimos que alzar la voz para que nos dieran el permiso. Conseguimos bajar a La Guaira. Llego aquí a Los Cilios, donde los están ubicando a todas las personas fallecidas de La Guaira. Lamentablemente, bueno, consigo mis familiares fallecidos entre un grupo de personas fotográficamente. Los reconozco, me dan un código para poder retirar sus cuerpos. Al momento de yo ir a buscarlos con el código, que están ubicados en las bolsas, unas bolsas negras, obviamente abro las bolsas y no. Donde debería estar mi hija, que era el 212, estaba una señora mayor.
y el papá, el 216, una persona calcinada. Ahí empiezo, o sea, ¿dónde están? No los encuentro. Tuve que buscar con mi hermana más de 500 personas fallecidas, cuerpo por cuerpo, en un estado deplorable, o sea, horrible. Mi hermana tuvo que estar metida en un container buscándolo, no lo conseguimos, se hizo más de las 8 de la noche, imposible, estas personas no tienen lámpara, no tienen nada, tuvimos que alumbrar con mi teléfono. Lamentablemente me dijeron que a esa hora ya no podíamos hacer nada. Regreso al día siguiente, no los encontré. De nuevo otra vez, persona por persona, y no los conseguí. Ahí me ubican con la directora del CENAME. Ella me atiende, me pone a una entrevista con los antropólogos forenses. Ahí me hicieron la entrevista, después fui con odontología forense también. Y bueno, solo me dijeron esperar. Vengo de nuevo a los días, al día siguiente. ¿Qué ha pasado? No está. Me ponen a ver de nuevo fotos porque habían actualizado en descomposición. Pues nada. Vuelvo, me consigo de nuevo con la doctora, le pregunto, me dice, mira, tu caso es muy particular porque mi hija usa ortodoncia. Mi hija en el momento tenía un collarcito que ya no se lo quitaba. Mi hija usaba uñas acrílicas. El papá en el momento tenía una camisa de Venezuela, un short. No los encuentro. Me dijo, solo esperar. Me conseguí un ángel, porque para mí es un ángel, que es la persona que me ha ayudado a buscar en Bellomonte y aquí, persona por persona. Ahora me dicen que están en una fosa común. O sea, la organización aquí esto es espantoso, es horrible, de verdad, la situación. Aparte que no permiten ayuda, estas personas necesitan aquí mucha ayuda. Hay todavía personas tapiadas, que no es posible a estas alturas. Ya hoy es viernes, ya no recuerdo qué fecha es. El calvario de Liliana Figueroa es el retrato perfecto y triste del rostro de la negligencia del cinismo. ¿Cómo no va a cambiar el debate político así? Y ahora viene una fase muy dura, una fase de reconstrucción de muchas aristas. Y esa comienza con una militarización y con filas por comida, porque así está Venezuela a 9 días después del terremoto. La Guaira permaneció ayer viernes más militarizado que lo habitual. Largas filas de personas que esperan su turno para recibir comida, mientras que continúa la remoción de escombros y comienza a bajar la cantidad de ayuda. Las labores de búsqueda siguen, a pesar de la poca probabilidad de encontrar a más personas con vidas, que disminuye con el paso de las horas. Sin embargo, el rescate del jueves de un hombre con vida avivó un poquito el sentimiento, el ánimo de Venezuela. La presencia de rescatistas internacionales ascendió el jueves a 3.000 personas, según cifras de la ONU, mientras que el número de personas salvadas durante la semana que llevan en Venezuela a estos rescatistas se elevó a 13. Numerosos venezolanos se han integrado, por supuesto, a las labores de rescate en las edificaciones afectadas y también en las distintas zonas, y han organizado recolecciones de insumos y traslado de donaciones. Y no podemos desmayar, porque ahora viene una parte muy dura. Según cifras oficiales, hoy hay más de 17.800 voluntarios. El viernes pasado, la portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones, y ojo con las migraciones que van a comenzar, se trata de Zoe Brennan, señaló que hasta 6.76 millones de personas pudieron haberse visto afectadas por los terremotos. Repito, 6.76 millones, casi cerca allí a la diáspora. Y les voy a decir algo, hay movimientos migratorios que comienzan a suceder, porque escuche esta cifra y haga la digestión de esa cifra. La ONU estima en 37.000 millones de dólares los daños de Venezuela, no la recuperación, los daños. Un informe técnico de las Naciones Unidas para la reducción del riesgo de desastres, elaborado además con apoyo de firmas de ingeniería, calcula que los 2 sismos terremotos que sacudieron el norte de nuestro país, afectaron edificaciones e infraestructura por un valor equivalente a 3.4% del stock físico expuesto en la zona. No es una cosita pequeña. De acuerdo con la estimación, presentada como una especie de primer diagnóstico técnico y no como una cifra definitiva, los daños físicos directos combinados de ambos terremotos ascienden aproximadamente a 37.000 millones de dólares, un monto que se descompone de la siguiente manera.
24.000 millones en edificaciones, residencias, comercios, zonas educativas, de salud, instituciones, industrias. El equivalente a muy cerca del 3% del valor total expuesto del sector, o sea, lo que se cepilló Tarek El Aissami. Unos 13.000 millones de dólares en infraestructura, en agua, en saneamiento, en telecomunicaciones, en vías, energía, puertos, aeropuerto, petróleo, gas, todo esto, lo que equivale a un monto cercano al 4% del valor expuesto de ese portafolio. Dentro de la infraestructura, el sector que más sufrió golpes fue el sector de telecomunicaciones, una de las grandes tragedias, de los grandes dramas de los últimos días. 5.000 millones de dólares de daños, seguido del sector de energía con 3.100 millones, vialidad con 2.100 millones, agua y saneamiento con 1.600 millones, petróleo y gas con 1.000 millones y puertos y aeropuertos por un monto de 300 millones de dólares. Y atentos aquí, porque los autores del informe subrayan que esta cifra corresponde a un evento, al terremoto, que tiene un periodo de retorno de 180 años, según el perfil de riesgo sísmico de nuestro país. Que no nos agarre las siguientes 3 generaciones en lo mismo, ¿verdad? El propio documento advierte que los 37.000 millones corresponden exclusivamente a daños físicos directos y no incluyen pérdidas económicas indirectas, interrupción de actividades productivas, de los trabajos de la gente, de los servicios, de los costos de atención por emergencia, de efectos en cadenas de suministro, impactos sociales, impacto ambiental, ni por supuesto costos de reconstrucción o reforzamiento estructural. Nada de eso está en esos 37.000 millones. Por esa razón, las autoridades anticipan que el impacto económico total del desastre va a ser muy superior a esta primera estimación. Y por ahí hay una cifra. Y es que todos sabemos que de la mano de la peste roja no hay vida. Se habla de $1 billón. Billón. 1 millón de millones. Por eso es que la protesta encabezada por José Patines el día de ayer en la Embajada de los Estados Unidos en Caracas refleja una lucha nuestra. Porque si la lucha es nuestra, solamente del ciudadano, todos los frentes de batalla en donde podamos acorralar a la dictadura son bienvenidos. Y estarán las palabras de José Patines. Desde la dirigencia laboral de Venezuela, Coalición Sindical Nacional, es al señor encargado de negocio John Barrett. Nosotros no entendemos cómo un gobierno que se lleva preso a unos señores acusados de terroristas, de violadores de derechos humanos y de narcotraficantes, hoy siguen sentados con ellos. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que John Barrett se sienta con todos ellos y aquí a 2 cuadras están víctimas, familiares de víctimas, presos políticos, y no le ha dado la gana a John Barrett de atender a esos familiares. El reclamo sí va dirigido a John Barrett. ¿Por qué no has atendido a los familiares de esos señores que están presos? ¿Por qué no has atendido a la sociedad civil venezolana, la honesta, la que no se ha robado nada? ¿Por qué no has atendido, John Barrett, a los trabajadores de Venezuela, que estamos cansados de venir a la embajada y de que el señor nos atienda, del que el señor de seguridad nos atienda? ¿Dónde está el encargado de negocios? Sentado con la gente decente de este país, con los que han estudiado, con los que se han preparado, pero sobre todo con los que han trabajado para construir nuestra nación. El gobierno de Estados Unidos no puede poner por encima lo comercial de lo humano. Estamos cansados de esto desde el 3 de enero. Evidentemente estamos agradecidos porque nosotros solos no podíamos hacer lo que ellos hicieron. Y eso fue aplaudido por todo el mundo. Pero 6 meses después, con el fin del interinato, hoy 3 de julio, le decimos a Donald Trump: señores, necesitamos unas elecciones presidenciales y parlamentarias para que pueda entrar Venezuela en un camino de legalidad. Pues bien, bienvenido a Venezuela, señor Barrett.